debía ser, es nada más y nada menos que viajar al final de la noche. Iñaki. Tiene su... Géneros modernos, venga. Que no sé, estaba en otro pantallazo y no. Ah, tenía el pin. Gracias. Gracias. Venga. Súbeme la música que no se llama. Soy una flor caída en el vicio fatal, esclava por el destino vencida, sola en la vida, nacida del pecado, un desalmado me hizo mujer, cualquier querer, un niño engendro del mal, pendiente fatal de mi alma verdugo. Y al fin caída por el fango envilecida, para todos soy juguete de placer. Y en la cocaína que otros mundos me ilumina, busco calma para mi alma de mujer. Ella endulzó la hiel de este dolor que me hizo cruel. Cocaína, sé que al fin me has de matar y asesinas, pero calmas mi pesar si me dejas. Todo es sombra en mi bebé, si es que al fin me has de matar, pero no me haces sufrir. Con la ilusión perdida, llenada del mundo, espero no importa la vida, desvanecida, las sombras del pasado y destrozado mi corazón. Busco en el mal, ansiosa la droga encontrar, que al fin me ha de dar la muerte piadosa. Reina de la orgía, tu bendita tiranía, destrozando poco a poco va mi ser. Y en esta negra alegría, mi alma de mujer. Ella endulzó la hiel de este dolor que me hizo cruel. Cocaína, que al fin me has de matar, me asesina, pero calmas mi pesar, se me besas. Todo es calma en mi jardín, que al fin me has de matar, pero no me haces sufrir. El tango de la cocaína. Yo creo que eso hoy no nos lo dejarían cantar. De los años 20. Felices años 20. Muchísimas gracias a Laura Inclán. Regresará, cuando menos lo penséis, regresará Laura. Laura Inclán, la verbenísima. Y bueno, y tenemos muchísimas personas que van a intervenir hoy. Podemos empezar por la derecha, ¿no? Bueno, Carlos Arévalo, David Bizarro, Ramón Mairata, Servando Rocha, Héctor Ed, Gloria Durán, Vicky, Aka,
Grace Morales. A mí me encanta decirlo de Aka, alias Grace Morales. Vamos a empezar con Carlos, ¿no? Venga, Aka. Además, está bien que empiece yo porque la historia que os quiero contar está muy relacionada con el sitio donde hoy estamos, ¿vale? Espero no meter mucho la pata. Una noche de noviembre de 1976 intentaron prender fuego a Federico García Lorca porque no les bastaba con haberle fusilado. Ocurrió donde hoy nos encontramos, en esta librería. Aquella noche de noviembre de 1976 fue víctima del fuego y fue víctima del fascismo. Cuenta la prensa del momento que el detonante fue un acto en el que el cantador Manuel Gerena firmó sus obras. Aquello tuvo una primera respuesta en forma de mensaje anónimo, de cobarde mensaje anónimo que anunciaba: lo de Manuel Gerena ha colmado nuestra paciencia, pronto os visitaremos. Días después intentaron romper las lunas con la intención de introducir dentro del local una carga explosiva. Usaron piedras, como no lo lograron, usaron un bloque de hormigón, como no lo lograron, metieron 5 tiros a la luna y no lo lograron. Finalmente, el 6 de noviembre, echaron gasolina bajo la puerta y le prendieron fuego. Devoró parte de los libros que aquí estaban. Aquello no fue un hecho aislado. Durante los años de la transición, cerca de 200 librerías se vieron afectadas por los ataques de los fascistas. Algunos se contentaban con pintar calaveras o amenazas en las fachadas, y otros iban más lejos y destruían aquellas librerías a las que acusaban de vender autores marxistas y autores progresistas. Vaya acusación, ¿no? Progresista. Porque si de algo sabe el fascismo, es de intentar acabar en medio de la noche con aquello que no entiende. Muchos de aquellos atentados fueron reivindicados por un grupo que se hacía llamar Comando Adolfo Hitler, evidenciando, por si lo de los atentados no era suficiente, que eran unos hijos de la grandísima puta. No os va a sorprender que aunque se llegaron a conocer los nombres de los atacantes, solo uno de ellos fue detenido. Mucho menos os va a sorprender que la policía se cruzara de brazos y que la prensa del momento hablara de unos desconocidos o unos incontrolados. Una última sorpresa: muchos de aquellos cuyos nombres fueron desvelados tenían relación con los servicios de información, con la Guardia Civil, con la policía, con el gobierno y con la siempre nefasta Dirección General de Seguridad. Me genera mucha tristeza pensar que muchos de estos tuvieron una larga vida y que Joe Stramer murió con 50 años. En su libro Los dioses en el olvido, tengo que agradecer el descubrimiento de ese libro aquí a David, el poeta y ensayista alemán Heinrich Heine escribió: allí donde se queman libros, se acaban quemando personas. Es fácil interpretar esta aseveración como el presagio de lo que pasaría en Europa años después. El 10 de mayo de 1933, en las plazas de muchas universidades de la Alemania nazi, se lanzaron al fuego aquellos libros que el nazismo consideraba decadentes o bolcheviques. Se quiso hacer creer que aquella quema fue una manifestación espontánea de los estudiantes y de los universitarios, pero la realidad era bien otra. El fascismo intenta controlar todos los ámbitos de la vida, y el último, pequeño y recóndito rincón que le quedaba a aquellos nazis por conquistar, vivía en la letra impresa. El origen de aquel incendio tuvo lugar el 12 de abril de aquel año 1933, cuando se promulgaron las llamadas 12 tesis contra el espíritu antialemán. La primera de ellas rezaba así: el lenguaje y la literatura tienen sus raíces en el pueblo. El pueblo alemán tiene la responsabilidad de que su lengua y su literatura sean una expresión pura de sus tradiciones. Cuando en una misma frase se escriben las palabras tradición, pueblo y puro, todos nos deberíamos echar a temblar. Tras aquello se hizo un llamamiento para realizar una nueva acción, bajo el lema: el Estado ha sido conquistado, la universidad todavía no. La SA de la mente es llamada a filas. Se lanzaron a la caza de los docentes que el nazismo consideraba ineptos. Escuchadlo de nuevo: las SA de la mente, los camisas pardas. La cultura, como la literatura, incluso como la mala literatura, es ingobernable. Wells y del propio Heine, atravesó el tiempo y el espacio, y el seísmo se replicó en más de 30 ciudades alemanas. Pero no quiero ponerme lúgubre, únicamente quiero recordar que el fuego solo debe servir para iluminar la oscuridad donde nos contamos historias, y nunca debe usarse para quemarlas. Es algo que le repito a mi hija Manuela y a mi hijo Buenaventura cada vez que les leo una historia. También se lo digo a Vega, pero Vega es una perra y no creo que no me entienda. Como digo, no quiero ponerme muy lúgubre. En el primer aniversario de aquel crimen, un grupo de intelectuales fundó en París la Biblioteca Alemana de la Libertad. Su objetivo era la recopilación de todos los libros que habían sido prohibidos y quemados por el nazismo, así como de cualquier otro texto que contribuyera a la lucha antifascista.
En la Bebelplatz de Berlín, el mismo lugar donde se inició la quema de los libros, se inauguró el 20 de marzo de 1995 un monumento que conmemoraba aquello que no deberíamos permitir que vuelva a pasar. El monumento muestra lo que falta. Una ventana en el suelo nos permite ver una biblioteca subterránea vacía, donde tendrían cabida los 20.000 volúmenes que se calculan se quemaron aquella noche. Una placa de bronce colocada en el suelo advierte usando las palabras de Heine, dejadme repetirlas: allí donde se queman libros, se acaban quemando personas. Una de las razones por la que estoy aquí es porque una noche de hace 7 años presenté Diario de los Asesinos, uno de los libros de la Felguera. Gracias, Herbando, gracias, Bea. Otra de las razones es que una tarde de invierno de hace más de 30 años, Maribel, una profesora de literatura que vivió y leyó aquí al lado durante toda su vida, me trajo a esta misma librería. Y mirábamos libros y mientras fuera caía la noche, y aquello pareció recordarle algo. Me regaló un romancero gitano y me contó una historia, que una noche de noviembre de 1976 intentaron prender fuego a Federico García Lorca, porque no les bastaba con haberlo fusilado. Pero ¿sabéis qué? Que no lo lograron. Bueno, pues decía Carlos que uno se quería poner lúgubre y yo vengo a ponerme lúgubre. Esta historia, bueno, voy a hacer una cosa que hacemos mucho en la Felguera, que es como buscar referencias, hilos, ¿no?, que nos conducen de un lugar y de un tiempo a otro. La historia empieza y termina en Coruña. Yo soy de La Coruña, llevo un montón de años viviendo aquí, por eso no tengo apenas acento, aunque vivo con una gallega y hablamos en gallego en casa. En La Coruña no somos muy de hablar gallego, lo aprieto más. Pues nada, esta historia empieza conmigo con 13 años leyendo de noche a escondidas en casa, cuando ya te decían que había que apagar la luz. Había 2 frases en mi casa, una era motor, cuando estabas en el salón y ponían una peli que no era tolerada. Eso indicaba, mi abuelo te mandaba fuera sin motor, David, motor, y te ibas. Y la otra era esa luz, ¿no? Entonces era cuando tú ya te las ingeniabas para leer de escaqueo. Yo en esa época, con 13 años, di con 2 lecturas que me cambiaron bastante la vida, literalmente. Una fue Drácula de Bram Stoker, que lo leí en una edición de Anaya, supuestamente para niños, y era la edición íntegra, y me acojonó muchísimo. Yo en esa época tenía muchos sueños febriles, porque yo de pequeño padecí convulsiones. Cuando yo tengo fiebre es una fantasía, os podéis imaginar. Soy el lector perfecto para la literatura fantástica y de terror. Y en esa época tenía pesadillas muy recurrentes, con vampiros, con Lovecraft, que era lo que estaba leyendo por aquel entonces. Hasta que, bueno, años después di con un libro, ya estaba estudiando en la facultad, ya habían pasado unos añitos, seguía en Coruña. Di con un libro que se llama Las noches lúgubres, de Alfonso Sastre, que me cambió muchas cosas, porque me di cuenta de que el terror tenía los tentáculos mucho más largos que de los que había imaginado Lovecraft. Este libro, esta es la primera edición, la encontré en una librería viejo, la publicó Horizonte en el año 63, 64. Es una edición que está mutilada, hay partes del libro que no salieron en esta edición. Y yo lo leí, la primera vez que lo leí fue en una colección que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, de Ediciones Forum, que se llamaba Biblioteca del Terror, que tenía como una frase rotulada así muy característica. En las portadas las hacía Emma Cohen, la mujer de Fernando Fernán Gómez, que además de una grandísima actriz se dedicaba a hacer collage y bueno, era un portento de mujer. Y bueno, el libro que lo he traído por 2 razones. Alfonso Sastre, primero, tiene una vida bastante fascinante, es un tío muy polémico, falleció hace un par de años. Y el libro en sí, más que un libro de terror, es un libro sobre la dictadura, ¿vale? Utiliza la novela gótica y todos los temas que os podéis imaginar, pues vampirismo, secuestro de niños, todo muy franquista. Habla sobre nazis. El libro utiliza toda esta parafernalia del terror para hablar de lo que está ocurriendo en ese momento. El libro empieza con una frase, una cita de Guy de Maupassant, se pronuncia, Maupassant, que dice: ¿cuánto va a durar esta noche? Y está hablando de esos 40 años que se hicieron más lúgubres de lo que se esperaba. La historia de vampiros en el libro se utiliza para hablar de cosas muy tristes. La primera parte del libro se desarrolla en las ventas del Espíritu Santo y cuenta pues la historia de un grupo de gente
pues obreros desempleados, campesinos sin tierras, que venden su propia sangre para llegar a fin de mes. Entonces aquí lo que hace es pues hablar de todos estos temas que seguían enquistados en el imaginario colectivo de la época. Los bebedores de sangre que iban al matadero de Madrid pues para curarse la hemofilia o la sífilis bebiendo sangre de animales o de no tan animales. Todo el tema de los sacamantecas, de toda esta España negra, negrísima, pues él le da una vuelta para hablar precisamente de Alfonso Sastre empezó siendo falangista, aunque no lo parezca, estudió en el Ramiro de Maeztu y los primeros textos que publicó fueron en una revista de Falange, era muy crío. Luego se pasó al Partido Comunista y acabó militando en la izquierda abertzale, y ahí fue donde pues, muchos de los intelectuales de su época pues, le empezaron a mirar mal de verdad. Tuvo también una vida bastante agitada en el plano del activismo político, un par de escándalos con su mujer, Eva Forest, que estuvo pues acusada de participar en el digamos que estratosférico alzamiento de Carrero Blanco y en un atentado bastante terrible que hubo en la calle Comercio. Todo este material él lo sublima y lo convierte en un cuento de terror, pero realmente está hablando de lo que está pasando en España. En uno de los relatos, que es una especie de Doctor Caligari muy turbio, él lo define como que el libro, en el propio prólogo define que el libro es como una película de Fritz Lang, pero si lo hubiera hecho Vittorio De Sica. La podía haber hecho Berlanga a ratos, pero el libro es terrorífico, en serio, yo lo pasé muy mal cuando lo leí, pero lo pasé peor cuando empecé a entender de lo que estaba hablando. Hay un capítulo de Mad Doctors donde aparece citado directamente López Ibor, de la cuerda de Vallejo Nájera, estos psiquiatras del régimen que se dedicaban pues a hacer tratamientos súper vejatorios y traumáticos y violentos a homosexuales o a comunistas. Y él lo utiliza pues para contar una historia de una especie de amnésico que está en un psiquiátrico y hay monstruos, ¿no? Pero ya sabemos cuáles son los monstruos. En otra de las tramas, que es la que ya nos lleva de vuelta a Coruña, habla de un vampiro húngaro que llega a Madrid de extraperlo. Lo meten por Cartagena, por el puerto de Cartagena, y llega a Madrid en un baúl. Sería como la historia de Bram Stoker que yo leí con 13 años, pero está hablando de eso, de extraperlistas y sobre todo, y esto te lo debo a ti, Carlos, de la Ruta de las Ratas. La Ruta de las Ratas, que era la ruta que se creó durante los últimos estertores de la Segunda Guerra Mundial para pasar a nazis a través de España a su exilio al extranjero. Precisamente este vampiro húngaro, pues en ese momento había una dictadura, estamos hablando de los años 60, que había tenido pues un vínculo muy fuerte con el nazismo, y básicamente se ha acogido en España este vampiro pues por gente como, me acabo de olvidar el nombre pero lo tengo apuntado, González Ruano, claro. González Ruano, que era un periodista que en su momento se declaró de izquierdas cuando estaba en la República y luego le cambió la vida, se fue a Berlín y acabó siendo pues un auténtico nazi, de los más duros. En un momento Ruano se pira de España a Berlín, es donde toma contacto con toda con toda la élite del nazismo y se convierte en uno de las voces del régimen. Curiosamente, González Ruano le dio su apellido hasta hace relativamente poco al Premio de Periodismo Nacional de la Fundación Mafre. Gracias a unos estudios que se descubre todo este molado, porque él se dedicó, entre otras cosas, a estafar a judíos durante un montón de años. Se retiró su nombre y ahora vuelve a ser el premio Fundación Mafre. Es un dato que dejo caer por si no lo conocíais. Todo esto, López Ibor, Ruano, toda esta España que yo no conocía y que empiezo a descubrir a través de un libro de miedo, termina cuando este vampiro, que supuestamente entra por Cartagena, llega a La Coruña. ¿Vale? Yo ya flipé mucho cuando lo leí, pero más flipé cuando años después lo vi en Cuarto Milenio, porque hay periodistas que barajan fuentes, tienen fuentes muy fiables. Entonces, durante muchos años, esta historia de Alfonso Sastre, este libro que durante mucho tiempo estuvo bastante perdido y que, luego se reeditó varias veces, una de ellas gracias a Caballero Bonal, que fue el que vio de verdad lo brillante que era este libro y lo reeditó con Júcar, pues claro, cuando vi eso dije, hostia, o sea que por favor, volver a las fuentes originales, volver al terror, a leer por la noche. Y ya para terminar, ¿qué coño? Tengo aquí
os dije antes que lo leí por primera vez en la colección de Biblioteca del Terror de Forum. Pues como he estado en mudanza lo he encontrado, o sea que si alguien lo quiere, se lo regalo. Sido sin duda. Bueno, muchas gracias. Precisamente de esa oscuridad que hay dentro de los libros. La historia sucede en la Biblioteca Nacional, que es un lugar que muchas veces compartimos Servan y yo. En la Biblioteca Nacional hay una serie de personajes Ramón, sorprendentes. acércate el micro más. ¿Cómo? Así. ¿Así? Sí. Pues hay una serie de personajes sorprendentes. Muchas veces yo he pensado que si algún día desaparecieran todos los libros de la Biblioteca Nacional, todos esos personajes especialistas en los temas más diversos seguramente serían como los personajes de Fahrenheit, que conservarían todo ese acervo que ha desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, está inspirado en un personaje, es completamente imaginaria la historia, es un personaje de un especialista en la cábala judía que iba a trabajar a la Biblioteca Nacional con los viejos manuscritos que allí se encuentran sobre esos temas, pero yo le contemplaba en su pupitre, durante años le he visto trabajar y a partir de ahí pues surgió esta historia. Ningún dato, por supuesto, es real ni se puede confrontar con la realidad, pero seguramente serán reales porque tanto tiempo de contemplarle y de imaginarle a partir de los gestos creo que tiene más fuerza incluso que si él me hubiera contado tu historia. Una mañana, a finales de febrero del 2012, un hombre bajó del autobús frente a la Biblioteca Nacional de Madrid. Ascendió la gran escalera que conduce al vestíbulo y depositó su computador en el detector de metales. El vigilante levantó la vista de la pantalla. Le reconoció, aunque en su cara cuajaba una blancura de cera y los ojos se oscurecían sin brillo. ¿Eh? ¿Se encuentra bien?, preguntó el vigilante, arrastrando la última sílaba, incapaz de recordar su nombre. Hoy, al final, leeré el libro, respondió el hombre. ¿Qué libro? Aquí hay millones de libros, dijo el vigilante. El hombre siguió su camino hacia el guardarropa. Repitió la rutina de tantos y tantos días. Sacó el ordenador de la cartera negra y lo guardó en una bolsa transparente. Luego se quitó el abrigo, la bufanda y los guantes y los encajó a bulto en la taquilla, haciendo sitio para la cartera vacía. Cogió las llaves y se dirigió al segundo control. Las dos vigilantes no se hablaban entre sí. La morena, cuidadosamente maquillada, examinó con celeridad la bolsa de plástico y se quedó inmóvil mirándole. La otra le saludó por su nombre. «¿Algo no va bien, señor Cohen?» Cohen recuperó el carné y se giró sin responder. Traspasó la puerta que comunicaba con el segundo vestíbulo, torció hacia la izquierda, atravesó una sala de ordenadores y siguió por un corredor hasta el ascensor. Contempló su mano surcada de venas azules al apretar el botón del último piso. Allí se encontraba el pasillo largo y estrecho al que habían desterrado el archivo manual. En su mayoría, las fichas estaban escritas a mano. Pasados los años, la caligrafía se vuelve inquietante y misteriosa, aunque el temblor procediera de la indolencia de un funcionario aburrido. Hace más de 35 años que Cohen rastreaba los fondos hebreos de la biblioteca. Pertenecía a un grupo muy pequeño de hombres que buscaban una comprensión mística del mundo a través del judaísmo por medio de símbolos y alegorías. Había leído miles de libros. Cada uno de ellos abría una puerta que se abría a otra puerta. Muchos eran manuscritos que nadie consultó durante siglos. En cierta ocasión encontró un polvo seco y verde entre las páginas que resultó ser la retina desprendida del ojo de un investigador. Su vida entera había transcurrido sin mañanas en busca de la luz. De repente había llegado el atardecer. Se sentía malhumorado y hosco ante la sombra que le seguía a todas partes. ¿Qué había detrás de un millar de puertas? Había un manuscrito que jamás había logrado leer. Una vez más extrajo del archivador un cajón repleto de cartoncillos. Quizá por última vez los recorrió con la punta de los dedos uno por uno.
Allí estaba el manuscrito sin título ni autor que se había abierto paso desde el anonimato y la ocultación. Una referencia que no figuraba en el catálogo informatizado de la biblioteca, prácticamente inencontrable. Para Cohen el problema no había sido la localización. 15 años atrás había encontrado casualmente la ficha manual en la que constaban las características físicas: 202 hojas, papel y pergamino, 24 por 16 centímetros y una asignatura que hacía referencia al número del manuscrito, SS-111. Solicitó el libro, pero no pudo abrirlo. Durante aquellos 15 años volvió a intentarlo y siempre sucedió lo mismo. Una fuerza incomprensible impedía abrir las páginas. Bajó al mesetón. En la biblioteca llamaban así al lugar donde se realizan las peticiones. Rellenó la papeleta sin cumplimentar las casillas correspondientes al autor y al título, que ignoraba. La auxiliar le asignó un pupitre y también le llamó por su nombre. Señor Cohen, hace 15 años le serví este mismo libro. ¿Cómo puede acordarse, señorita Julia? Entonces me llamó la atención que careciera de título y autor. Recuerdo que le pregunté de qué se trataba. ¿Qué pude responder? Yo mismo no conozco su contenido. Ah, ¿no?, exclamó la mujer. Sin embargo, usted me explicó que podía ser un texto sagrado, tan importante como la Biblia o el Talmud. ¿Yo dije eso? Sí, y agregó que tenía un carácter novedoso, ya que había sido escrito tras el colapso de las creencias y propone una nueva actitud religiosa. ¿Sabe lo que me sucedió cuando pretendí leerlo? Sé que se desvaneció, pero luego le he visto pedirlo de nuevo varias veces. Así es, y siempre que intenté abrir sus páginas perdí la conciencia. ¿Acaso alcanzó una visión interior?, preguntó la mujer impresionada. Cohen la miró con incomodidad y regresó al salón de lectura, donde esperó a que le sirvieran el libro con la luz del pupitre apagada. Era el mismo pupitre, el 140, en el que había trabajado todos aquellos años. A través del lucernario del techo, la luz cenital, irreal, aguda, de plata, ensombrecía a los lectores y convertía a hombres y mujeres en vagas figuras tipográficas. Cohen sentía que pertenecía a una extraña comunidad. Esta es nuestra casa, pensó. Habitamos un texto incomprensible. Pero ahora se encontraba solo, con la sensación de que iba a dejar este mundo y que debía prepararse para que su alma ascendiera y reclamara y recalara en los cielos. Y sentía un gran peso. Interrogaba su memoria. Como un espejo le devolvía la imagen de sí mismo, con la convicción de que siempre había deseado afrontar este momento. Entonces, ¿qué le sucedía? ¿Empezaba a echar de menos la vida? Lamentablemente no era así. Echaba de menos la verdad. Había pasado toda su existencia esperando la revelación del más oculto de todos los ocultos, del más secreto de todos los secretos. El piloto rojo parpadeó indicando que había subido el manuscrito desde los depósitos. Cohen volvió al mesetón para recogerlo, lo depositó sobre el tablero inclinado de su pupitre y encendió la luz. Al sentirlo, impenetrable y hermético como de piedra, se preguntó por dónde empezar. Ahora sus manos intentaban separar las páginas de aquel manuscrito que nunca había logrado abrir. Apretaba con fuerza, levantaba la vista y comprobaba su resistencia. Dio unos cuantos tirones rápidos y fuertes. Después mantuvo la tensión un buen rato, estirando y deformando su pálido rostro. Cuando alguien pasó a su lado y se le quedó mirando, se relajó unos momentos, pero inmediatamente volvió a presionar con decisión. Se hizo daño, sacudió la cabeza, se sentía débil y aturdido al tiempo que el ímpetu abandonaba su cuerpo. Empezó a notar que la amalgama compacta de los cantos dorados comenzaba a ceder. Un triángulo blanco de papel asomaba en la esquina. No fue necesario forzar más. Las páginas se separaron con suavidad, temblando en el aire, y el manuscrito quedó abierto de par en par sobre el pupitre inclinado. Cerró los ojos. No se atrevía a mirar. Permaneció un rato inquieto, escuchando el silencio en su interior. En la oscuridad de sus párpados ardían unas débiles llamas. ¿La lámpara santa? No. El fuego irradiaba apenas un tenue resplandor que hacía más visibles las tinieblas.
Nunca había imaginado así el día del gran gozo, el momento oportuno para revelar los divinos misterios que aún no habían sido revelados y que creía guardar en su corazón. Sabía que había llegado la hora. El manuscrito le estaba destinado. En sus páginas en blanco debía escribir las palabras con las que culminar su misión en la tierra, pero su corazón se había secado. A su alrededor, la biblioteca parecía ratificar el carácter lingüístico del mundo en el que había transcurrido su vida. Lo importante es no morir, repetía. ¿Podía estar seguro de la convicción que le servía de consuelo? ¿La resurrección? ¿Qué sentido tiene que resucite la carne que comieron los gusanos? ¿Por qué la última cosecha que dará la tierra serán sus muertos? Toda su vida había transcurrido entre palabras que al final solo podían ofrecerle un puñado de dudas. ¿Y si el Mesías no llega nunca? ¿Por qué estos pensamientos atravesaban las paredes de la biblioteca y le daban alcance en su vejez y decadencia? ¿Por qué sus creencias le abandonaban ante la proximidad de la muerte? ¿Hasta qué punto sus creencias se sostenían sobre un encantamiento y se disolvían en la irrealidad? Ahora sí lo sabía. Al final volvía a afrontar las preguntas que creía haber respondido cuando decidió abandonar la indagación filosófica por la revelación. Estaba totalmente despierto, se hallaba ensayando la muerte. Hacía frío en los recuerdos. Las calles de Madrid que inexorablemente le conducían allí, las colinas blancas que rodean Jerusalén, los ojos de su padre reflejaban un lago, conversaciones a solas con las letras, los soles oscuros en las creencias, la mirada enjaulada de un niño que contempla el universo sin peso derritiéndose como nieve. Él había sido todas esas maneras de estar vivo. ¿Cuántas maneras hay de estar muerto? Tampoco recordaba cómo era su vida antes de nacer. Señor, te ruego que me perdones. Siempre fuiste un... No hay más que decir. No es necesario sacar brillo a las palabras. La vida que se acaba. La última puerta de par en par en el manuscrito abierto sobre el pupitre. Escribir en la niebla. ¿Cómo sabemos que estamos vivos? Porque nos sentimos perdidos en la inmensidad. Bueno, y ahora necesitamos